No tenemos miedo, la consigna justamente que están cantando todos estos jóvenes, esto es la Universidad Central de Venezuela, son hoy los chicos venezolanos pidiendo por su futuro. Nos vamos a ir desde Venezuela a Colombia, donde obviamente también se sigue muy de cerca los acontecimientos que se están produciendo allí y encima con una nueva ruptura, tenemos que decir, entre el régimen que quedó y el de Gustavo Petro. Bueno, de esto nos va a estar hablando nuestro hombre allí en Colombia, Sergio David González. ¿Cómo va, Sergio? Darío, un gusto saludarte. Pareciera que ese es el escenario, Darío, y como que a Diosdado Cabello no le gustó la reunión del presidente Gustavo Petro con Donald Trump, porque en esa reunión el presidente colombiano le dijo a Donald Trump que era momento de tener una colaboración directa en seguridad entre Colombia y los Estados Unidos, de lo cual Petro siempre se había negado y lo había criticado desde que llegó a la presidencia de la República, y ha dicho desde Estados Unidos, por supuesto, en esa reunión del pasado 3 de febrero, que debían realizar un operativo en conjunto para acabar con las fuerzas insurgentes y de narcotráfico que están ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pues Diosdado Cabello, Darío, en las últimas horas en su programa Con el Mazo Dando, que se ha convertido en un programa de propaganda política del régimen venezolano, pues no le gustó y criticó justamente al mandatario de los colombianos diciendo que esta era una propuesta de Nicolás Maduro y que ya se había hablado con Gustavo Petro. Y tanto así dijo que cómo fue a decir una propuesta de estas si ya se había hablado desde el 2025 justamente entre los dos mandatarios. Parece que esto es, Darío, una nueva ruptura con uno de las voces más fuertes que tiene en este momento el régimen venezolano, que bueno, después del 3 de febrero no era tan fuerte, empezó a disminuir, pero parece que le ha empezado a aumentar el tono en los últimos minutos. A ver, repasemos lo que decía en su programa, que volvió ayer, porque recordemos la semana pasada lo había suspendido, Diosdado Cabello. Noticias. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso en Washington a su homólogo estadounidense Donald Trump que el ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas. Yo no tengo así tan buena memoria, pero esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año exactamente, un año, y nunca dio respuesta. Y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente rara en este mundo, ¿va? Gente muy rara en este mundo. Claro, habría que ver si Diosdado Cabello no critica a Petro porque en realidad le gustaría criticar a los hermanos Rodríguez y no los puede criticar, porque la verdad es que Diosdado Cabello ya no sé qué voz expresa dentro del régimen. Hasta mientras Maduro perduraba, uno podía decir, bueno, expresa más o menos la voz de quienes mandan, de la estructura que manda, porque Diosdado Cabello era el hombre fuerte del régimen mientras Maduro estuvo en territorio venezolano. La sensación es que desde hace casi 40 días que Diosdado Cabello está cada vez más corrido, un poco lo contábamos ayer cuando hacíamos un pantallazo de lo que está pasando, por ejemplo, con la estructura clientelar, no solo con la estructura represiva que maneja Diosdado Cabello. Porque la verdad que si uno ve, lo que vemos es del lado venezolano cada vez más cooperación con Estados Unidos y del lado colombiano lo que vemos es a Petro también muy decidido pareciera a seguir cooperando con Estados Unidos. Y tal parece que eso va a ser así, Darío, porque la cooperación va mucho más allá de un tema de seguridad que, reitero, el presidente colombiano siempre se había como apartado y no quería tener un socio estratégico como Israel o como Estados Unidos en las operaciones de Colombia, e hizo todo lo posible para poder interrumpir las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, pero en tan solo una reunión pasó de tener 3 años y medio de críticas, de fuerte enfrentamiento con la Casa Blanca, a ser uno de sus mejores amigos en este momento y de, como se dice, entre Colombia y Venezuela, de andar finito justamente con esta presión que está realizando la Casa Blanca. Y esta cooperación, Darío, podría llegar también con el tema energético, porque la canasta de hidrocarburos de Venezuela ya está empezando a cambiar. Muy bien lo decías hace pocos minutos de lo que está sucediendo, y es que Colombia sigue en la propuesta de poder importar gas
desde Venezuela hacia nuestro país. Y eso justamente porque Washington, pues Darío, realizó una movida muy importante, y es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, emitió nuevas licencias generales para poder comercializar los hidrocarburos de Venezuela, que eso es el petróleo pesado que se produce allí en el vecino país, pero también la exportación de gas. Y estas nuevas condiciones permitirían que Ecopetrol y PDVSA puedan realizar algún tipo de intercambio, y esto le permitiría a Colombia poder tener tener acceso a este gas que se requiere en Colombia, cuando justamente este gobierno ha marchitado el sector de hidrocarburos en nuestro país, Darío. Así que hay un movimiento muy fuerte en este momento frente a esta situación. Bueno, habla de cómo se están modificando los acontecimientos. A ver, escuchemos lo que decía el presidente. Si el gas venezolano sirve, de una, hermano, de una. Y sabemos que es de una, y si gringos, venezolanos y nosotros ganamos los tres, pues ¿qué esperamos? Porque todo esto, si hubiera podido conectar el gas de Venezuela, se acababa el miquito de la codicia. No hubiera pasado tan grave, porque sabemos que el Frente Ártico no lo podíamos prevenir ni detener, no podemos detenerlo. Bueno, Gustavo Petro, allí lo escuchábamos en esta línea de, obviamente, recuperar el abastecimiento de un insumo que me parece que en este momento es muy necesario para la economía colombiana. Sergio, insisto, pareciera haber cada vez más tendencia a la cooperación si uno ve Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Lo que pasa es que ya no es una cooperación como la que había entre Colombia y Venezuela el año pasado, cuando se hablaba de la zona binacional. Me parece que ese es el tipo de cooperación que le gustaba a Diosdado Cabello, que es una cooperación que no le gusta, me parece, evidentemente no le gusta a Estados Unidos, y es la cooperación que, entre otras cosas, tenía un papel protagónico para los grupos terroristas que funcionan de los dos lados de la frontera. De hecho, por estas horas se siguen conociendo detalles, Sergio, de cómo parece que Venezuela sigue haciendo operativos para sacar, por ejemplo, al ELN y a otros grupos. Pues eso es lo que se buscaría, Darío, porque recuerdas cuando el presidente Gustavo Petro salió de la reunión con Donald Trump, dijo que le había entregado la lista de los capos más fuertes que tenía Colombia, unos que se encuentran fuera del país, que están, según el presidente de la República, hacen parte de la Junta del Narcotráfico, que están en Dubái, que están en Madrid y que están en Miami, pero hay otros que los dio con nombre propio para poder combatirlos, y es alias Chiquito Malo del Clan del Golfo, alias Iván Mordisco de las disidencias de las FARC y alias Pablito del ELN. Este último siempre se movió entre la frontera de Colombia con Venezuela, y el presidente Gustavo Petro le entregó ese listado a los Estados Unidos. Por lo tanto, se esperaría que durante los meses que le quedan a este gobierno, pues se den fuertes golpes contra el ELN, un ELN que ayer lo decíamos está desatado y que está, por supuesto, generando incertidumbre e inseguridad en Colombia. Tanto así que hace pocos minutos se conoció que Abelardo de la Espriella, uno de los principales candidatos de la derecha en Colombia, está anunciando que ha sido amenazado como objetivo militar por parte del ELN en todas las correrías que está haciendo. Así que este grupo está en la mira, no solo ahora en el cambio que hace el gobierno nacional, sino también directamente desde los Estados Unidos. De la Espriella, perdón, Sergio, que también dijo que si fuera presidente estaría de acuerdo con que hubiera ataques estadounidenses contra el ELN, algo así, algo en esa línea planteó, ¿no? Total, Darío, sí, es un hombre que ha estado con el tema de seguridad dentro de su propuesta, y su punto clave es eso, el tema de la inseguridad que se está viendo en Colombia. Le ha dicho que si llega a ser presidente va a estar mandando desde los puntos claves donde en este momento la insurgencia está pues mandando en esas zonas, y que el Estado colombiano no ha podido llegar, o por lo menos durante los últimos años se le ha dado mucho más espacio. Un tema del ELN que termina siendo protagonista dentro de lo malo, Darío, para estas elecciones que estamos viviendo en nuestro país. Sin duda, el ELN, pero que también Donald Trump y la política estadounidense con un rol absolutamente predominante, como viene pasando en todas las elecciones latinoamericanas del último año. Gracias, Sergio, volvemos en un ratito. Déjame ir para Caracas nuevamente, porque sí.